bueno, una pequeña diferencia. Em, y bueno, venimos estas 2 semanas, Adri y yo, orando y pensando qué es lo que el Señor quiere traer hoy para su iglesia. Y bueno, qué mejor que algo que Él ya haya estado tratando con nosotros como matrimonio justamente este año, y algo que también viene muy en la línea con lo que Johnny nos ha venido predicando estos últimos 2 domingos. El domingo pasado, de hecho, estaba yo pensando que no nos robe el tema, que no nos robe el tema, por favor, porque lo veía un poco por donde iba. Finalmente no vamos a hablar de lo mismo exactamente, pero sí algo relacionado, y creo que sería como el episodio 2. Entonces, bueno, primero me gustaría empezar orando para entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Señor, gracias porque tú, Señor, ya tenías planeado esto. Señor, sabes que estamos nerviosos. Señor, sabes que lo que has tratado en nuestra vida, Señor, durante estos días, Señor, durante este año, y te ruego que en este momento, Señor, nosotros menguemos para que tú crezcas, Señor, y que lo que venimos a traer hoy, Señor, que sabemos que viene de parte de ti, tú lo transmitas a tu iglesia, Señor, que también prepares nuestros corazones, los corazones de tu iglesia, para recibir lo que tú has traído hoy, Señor. Te pido, Señor, que tu espíritu se mueva con libertad, Señor, que tú pongas en nuestra boca lo que quieres, Señor, enseñarnos hoy a nosotros y enseñarle hoy a la iglesia, Señor, y que no seamos nosotros, Señor, sino que tú te engrandezcas y te glorifiques en medio de esta reunión. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, y bueno, para esto vamos a basarnos en el Salmo 66, si lo quieren abrir. No lo vamos a leer completo, vamos a empezar desde el versículo 8 en adelante. Y bueno, sobre todo en este salmo lo que veníamos Adri y yo viendo es que nos da una perspectiva completamente diferente de cómo nos podemos enfrentar a la prueba. Al final, en este salmo Dios nos dice y nos muestra cómo podemos responder a las pruebas en adoración, con agradecimiento, reconociendo siempre la soberanía y la fidelidad de Dios en medio de nuestra vida, ¿vale? Entonces, para esto vamos a leerlo completo y luego Adri nos va a empezar. Lo dividimos en 3 fases, uniendo con cada fragmento de versículos un punto que queremos hablar hoy. Adri nos va a empezar a explicar y bueno, lo lees. Dice: Bendecid pueblos a nuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y el agua, y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no ha hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Del primer punto que os queremos hablar es que la prueba es necesaria. Y sí, la prueba es necesaria porque a través del proceso de la prueba Dios quiere tratar nuestra vida y tratar de que nuestra fe cada día se haga más fuerte. Es como cuando vamos al gimnasio y al día siguiente llegamos a casa y tenemos agujetas, nos duele todo el cuerpo. ¿Y por qué es esto? Porque a través de un proceso de inflamación donde el músculo tiene microroturas, es que a través de ese proceso cada día el músculo se hace más fuerte. Pero claro, este proceso muchas veces es doloroso para nosotros. También podemos ver el símil que hace David en este salmo, en el versículo 10, cuando dice que nos ensayaste cómo se afina la plata. La plata, para ser refinada, para poder tener el aspecto que tiene cuando lo tienes en una joya o en la cubertería, es porque ha pasado por un proceso donde el platero, a través del fuego, lo que consigue es quemar todas las impurezas y todas las cosas que sobran y que no tienen que estar ahí. Y al pasar por este proceso es que consigue, después de poder pulirlo,
incluso ver reflejado su rostro en ella, en la pieza. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere hacernos pasar por este tipo de procesos para al final pulir nuestra vida y poder ver su rostro reflejado en su vida. Y esto lo podemos ver en muchos personajes en la Biblia. Por ejemplo, podemos verlo en Daniel o en sus amigos cuando pasaron por diferentes pruebas. Lo podemos ver en el propio David, como nos explica en este salmo. Y sobre todo un personaje que pasó por muchas pruebas es el personaje de Job. Podemos leer en el versículo 1, o sea, capítulo 1 de Job, versículo 21, donde Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y podemos ver cómo Job, a pesar de estar en medio de la prueba, él siempre tenía un corazón de alabanza al Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto que os queremos hablar. Así es, el siguiente punto implica compromiso de adoración. En medio de la prueba tenemos que tener compromiso y adoración. Me gustaría dividirlo en dos fases. La primera, el compromiso, muchas veces siempre nos lleva a una acción de sacrificio. El domingo pasado, cuando Johnny nos hablaba sobre nuestra actitud frente a la prueba y sobre que no debíamos mirar la prueba, sino que teníamos que tener nuestra mirada puesta en el Señor, yo también me preguntaba y decía, ¿qué involucra mirar al Señor? O sea, ¿cómo lo hago y cómo hago sobre todo luego para mantenerme en esa actitud? Y como comentamos, requiere compromiso y requiere adoración. En la parte de compromiso, cuando tú te comprometes a algo, cuando quieres empezar a tener hábitos, eso requiere un sacrificio. Tienes que renunciar a ciertas cosas que venías haciendo para construir un nuevo hábito, ya sea entrenar, ya sea tener un tiempo de oración por la mañana y levantarme una hora antes, y todo eso cuesta. O sea, para nadie es fácil renunciar a ciertas cosas que estamos acostumbrados a venir haciendo y poco a poco ir construyendo un hábito. De hecho, para construir hábitos y rutinas necesitas disciplina y necesitas voluntad más que motivación muchas veces. Y nos pasa mucho con los jóvenes, que los padres nos comentan, o los mismos jóvenes muchas veces nos dicen, es que no tengo ganas de ir al grupo, es que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra. Yo muchas veces tampoco tengo ganas, pero sé qué es lo que Dios pide de mí. Y al final muchas veces no es cuestión de ganas, es cuestión de obediencia al Señor. Y ese compromiso con el sacrificio para obedecer a mi Señor, de que Él quiere que yo esté orando, de que Él quiere que yo esté sirviéndole. Incluso aquí nosotros hoy, si fuera por mí yo no estaría aquí, porque estoy nerviosa y porque es algo que cuesta. Tengo mucho respeto a estar aquí hoy, pero sé que es algo en obediencia a mi Dios. Y lo vemos también este sacrificio en Primera de Crónicas 21, del 22 al 27. Cuando el rey David censó al pueblo, que esto no fue agradable a los ojos del Señor. De hecho, cuando censó el pueblo acabó censando mucha menos gente de la que él se pensaba, porque hubo una gran mortandad. Para él compensar y resarcir su pecado, hizo un sacrificio al Señor y lo hizo con un terreno de un hombre que se llamaba Orán. Y dice, entonces dijo David a Orán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Orán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Orán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Evidentemente nos cuesta tener esos hábitos, nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta tener tiempos de oración, tener tiempos de ayuno, porque nuestro cuerpo no está hecho para eso, pero nuestro espíritu y nuestra alma anhela tener tiempos con el Señor. Y creo que muchos de los que han experimentado, por ejemplo, a inicios de año, los 21 días de ayuno de oración, un tiempo de devocional, un tiempo de venir aquí a la iglesia, no salimos igual que entramos, porque ese sacrificio tiene una recompensa. Y la segunda parte vendría a ser la adoración en medio de la prueba también. Sí, la adoración tenemos que tener presente que tiene que estar durante y después de la prueba.
durante la prueba, como hemos visto con Job, porque esto implica una confianza en Dios. También lo podemos ver en la historia de los amigos de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, cuando estaban delante del horno de fuego porque no quisieron arrodillarse delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y ellos le dijeron a Nabucodonosor: sabemos que Dios puede librarnos de esta prueba, de este horno de fuego, pero aún así, si Él no lo hiciese, nosotros solo le adoraremos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué esta actitud delante de la prueba? Ellos estaban delante de un horno de fuego, iban a morir posiblemente, pero ellos no tenían puesto sus ojos en la prueba, sino tenían puesto sus ojos en Dios, el Todopoderoso, el que les podía sacar del horno de fuego. Y después de la prueba también hay que seguir adorando, porque muchas veces a mí me pasa que cuando estoy pasando por un momento difícil o estoy pasando por alguna prueba, busco de Dios, le prometo cosas, le digo: Señor, si tú me libras de esto, yo haré lo otro. Y luego cuando Dios me saca bendición, como decía en el Salmo, me olvido de dónde Dios me había sacado, me olvido del proceso que Dios había tratado con mi vida. Y David nos decía que una vez Dios lo sacó a abundancia, él lo primero que hizo fue traer holocausto, pagar los votos que él había prometido cuando estaba en angustia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero claro, también tenemos que tener presente que no es porque yo haga sacrificios, porque yo haga holocaustos, voy a comprar la voluntad de Dios. No es así. La voluntad de Dios es por su misericordia. Si Dios nos ha sacado de esa prueba, si Dios sacó a los amigos de Daniel del horno de fuego, no fue por la valentía que ellos tuvieron, fue por la misericordia que Dios tenía sobre ellos. Y una vez pasamos por toda esta prueba, una vez pasamos por todo este proceso, una vez Dios nos saca en bendición, una vez Dios reafirma nuestra fe, esto, como nos compartió Johnny el domingo pasado, no se tiene que quedar solo en nosotros. Esto tiene que ser testimonio para las demás personas. Y esto nos apunta al tercer punto del que os queremos hablar, que es que la obra no acaba en mí. Sí, vamos a volver a leer los últimos versículos para recordar. Dice: venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de ti mi oración, ni de mí su misericordia. Como veníamos diciendo, a medida que vamos creciendo, nos fortalecemos en medio de la prueba, no debemos olvidar el propósito que tiene esa prueba en nosotros. Al final, Señor, dame paciencia, pues el Señor te va a poner en situaciones donde vas a ejercer la paciencia, y así con muchas otras cosas más. Pero ¿cuál es el propósito de eso más allá de que yo sea más paciente? Por poner un ejemplo, dar testimonio a los demás. Es decir, aquí con esto lo que queremos recalcar es que cuando Dios trabaja en ti X cosas, lo bueno sería que lo que yo he sacado de esa prueba no me lo quede para mí, para yo seguir engordando mi vida, mi ego, lo que sea, sino que sea un testimonio vivo que hable del poder de Dios. Que sea realmente como decíamos con el ejemplo de la plata, que en mi vida se vea el rostro del Señor, para que aún sin necesidad muchas veces de hablar, mi testimonio, como yo me enfrento a la prueba, como yo actúo con los demás, la gente vea que tengo algo diferente. Y eso no es otra cosa que el Señor. Que seamos un testimonio viviente del poder que tiene Dios y de cuánto amor tiene por nosotros. Y con esto, muchas veces, bueno, esta semana estaba viendo Instagram y una chica que sigo, que es cristiana, ponía una imagen de una casa pequeña y una casa grande. Y ponía los planes de Dios, mis planes, los planes de Dios. Mis planes eran como la casa pequeña y los planes de Dios era la casa grande. Y mencionaba el versículo de Isaías 55:9, donde se habla de que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así es, evidentemente, pero muchas veces nos quedamos con los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los míos para mi beneficio, para lo que yo quiero. Yo quiero una casa, me la imagino pequeña y Dios me va a dar una casa mucho más grande. Y sí, Dios tiene el poder de hacer eso. Y si te la da, gloria a Dios por ello. Pero el plan último del Señor no es que yo viva cómoda. De hecho, el ser cristiano nos está confrontando constantemente para no acomodarnos a este mundo, para que nos estemos enfrentando constantemente a situaciones que van totalmente en contra de lo que nosotros creemos.
Si Dios te da esa casa, si Dios te da ese coche, si Dios te hace más paciente, más amoroso, gloria a Dios por eso, pero ponlo al servicio de los que están alrededor tuyo. Que esa casa sirva para que tú traigas a gente a tu iglesia, que ese coche sirva para que tú acerques a un hermano de la iglesia a su casa o lo traigas aquí a la iglesia. Que el ser más paciente te sirva para servir al Señor en la cafetería, donde se tiene que tener mucha paciencia también. Que todo eso no se quede en nosotros y que no nos limitemos al beneficio que yo voy a tener por haber pasado por esa prueba, sino que lo pongamos al servicio del Señor. Y me encanta también en estos últimos versículos, como el salmista dice, venid y oíd todos los que teméis al Señor y contaré lo que ha hecho mi alma. De hecho, el salmo completo, que no lo leímos completo, empieza diciendo, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Y me parece que esta actitud del salmista de dar testimonio, de entregar holocaustos, es una reacción completamente natural y normal a la fidelidad que Dios ha mostrado hacia el salmista en medio de la prueba. Entonces, cuánto más nosotros cuando salimos de la dificultad, tener esa reacción natural de Dios, tú has hecho esto por mí, ahora yo te quiero entregar un sacrificio. Y un sacrificio que no se quede limitado a mí, te voy a cumplir la promesa que te hice de levantarme y orar, sino te voy a entregar un sacrificio conforme a lo que tú has hecho. Quiero servirte, quiero ponerlo a tu servicio, quiero poner a tu servicio esto que tú me has entregado. Y con esto me gustaría, leer una frase que apuntamos mientras estábamos preparando la palabra que dice, cuando confiamos en Él en medio de las pruebas, permitimos que su obra en nosotros trascienda nuestras propias vidas y que tenga un impacto en su iglesia y en el mundo que nos rodea. Bueno, y para concluir, recordemos los 3 puntos de los que hemos hablado. El primero es que la prueba es necesaria. El segundo es que durante y después de la prueba debemos mantener nuestro compromiso y nuestra adoración. Y el último es tener presente que la obra no acaba en mí, sino que es para compartir. Amén. Y bueno, me gustaría que el grupo de alabanza subiera para volver a cantar esta última canción que teníamos en la alabanza, en la que reconocemos que y pedimos perdón al Señor cuando muchas veces nuestras oraciones y nuestra rutina con el Señor se basa en nosotros, en nuestra propia necesidad, para que reconozcamos que tenemos que menguar nosotros para que Él crezca y para que recordemos que cuando vayamos a adorar a los pies a la cruz, se trate de Él y no de nosotros. Que si Él trae cosas buenas a nuestra vida es por su misericordia y por todo el amor que tiene por nosotros, pero no porque sea algo que merezcamos. Su fidelidad y todo lo que nos da es algo natural, porque Él es así, no porque nosotros nos lo merezcamos o porque cuanto más nos esforcemos, más vamos a tener. Que si nos da todo eso es porque nos ama y que nuestra reacción natural a ello debería ser ponerlo a su servicio. Bueno, yo bajo, que aquí ya